Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Y pues me da muchísimo gusto verlos. Un gusto, doctor Máximo, Vista Antonio Carballido, bienvenidos a su casa. Hagamos un Trueque. También a todos los que se siguen sumando por medio de Facebook y por medio de esta plataforma Zoom. Les agradecemos mucho el acompañarnos el día de hoy. Pues hoy tenemos un tema por demás interesante que además nos van a apoyar a hablarnos del mismo, dos de los especialistas de casa que a mí me da mucho gusto presentar y escuchar el día de hoy, que el tema es prevención de riesgos por trabajo forzado. Y para hablar de este tema están con nosotros la maestra Karen Anaya y el doctor Ricardo Méndez. Bienvenidos ambos. Tal? Buenas Gracias, muy tardes. buenas tardes. Un gusto verlos por acá y si me permiten, y antes de darles la palabra y hacer suyos los micrófonos, voy a presentarlos muy rapidito, aunque muchos ya tenemos el gusto de conocer su trayectoria. Para todos los que se siguen sumando, pues les comento que la maestra Karen Anaya es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en un intercambio académico en la Facultad de Negocios, en la Universidad de Karlsland en Suecia. Se desempeñó en el área de logística en la industria maquiladora, colaborando activamente en certificación y cumplimiento de CITIPAT e ISO 9001. Cuenta con diplomados de comercio exterior para operación aduanera de las empresas CIMEX. Adicionalmente, cursó el diplomado de comercio exterior y aduanas, fiscal y cumplimiento por Trade and Law College. Adicionalmente, se desempeña como líder de certificaciones y seguridad de la cadena de suministros en TLC Asociados. Bienvenida nuevamente y pues les presento también al doctor Ricardo Méndez Castro, director de consultoría en TLC Asociados, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Ciudad de México, certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por INTETIA, certificado en el curso de Perito en Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión. Expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participó activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas. Autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Y pues como sea la dinámica, ahorita no sé si va a empezar primero el maestro Ricardo Méndez y van a empezar a conversar pues intercalados, pero les cedo los micrófonos, les agradezco mucho y aquí estamos atentos para aprender de ustedes. Tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Silvia, por la introducción. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karen. Sí, en efecto, bueno, pues es un tema sumamente importante y sobre todo porque, bueno, pues el pasado 18 de mayo pues, tuvo vigencia este nuevo acuerdo que, bueno, pues si bien es cierto, lo publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No obstante, bueno, pues que es un instrumento que, como sabemos, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones y en particular, bueno, también con la Secretaría de Economía. Déjenme presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Máximo, maestro Carballido y Héctor Castro, que también está conectado. Creo que este es un tema también para comentar, sobre todo desde la perspectiva aduanera, que creo que esta materia tiene pues diferentes aristas que recientemente, bueno, pues ya se va a empezar a aplicar en nuestro país. No obstante que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito de los acuerdos y tratados internacionales, es un tema que ellos ya lo han regulado, en particular en los tratados comerciales, desde hace casi 20 años. Entonces,
para nosotros, bueno, pues es un tópico que se incorpora en el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico y que posteriormente, bueno, pues se introduce en este caso en el capítulo laboral del TEMEC. Y bueno, en principio vamos a iniciar con algunas generalidades, sobre todo pues, las facultades del Poder Ejecutivo, que sabemos que están concentradas en nuestra Carta Magna, el 131 constitucional, en donde, bueno, pues tiene esa facultad extraordinaria el Poder Ejecutivo para en un momento dado establecer ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias, además de otras facultades que también tiene en materia de aranceles, pero enfocándonos en este tema. Y bueno, pues sabemos que eso se realiza en lo que viene siendo la Ley de Comercio Exterior, en particular en el artículo 4, en donde, bueno, pues señala que el Poder Ejecutivo puede en un momento dado establecer, en este caso, acuerdos y que, bueno, pues expida en un momento dado la economía, básicamente en aquellas medidas que van para restringir la producción, la extracción y la circulación de ciertos productos en territorio nacional. Básicamente se encuentra, como les digo, fundamentado en este artículo cuarto. No obstante, bueno, también de alguna forma en el artículo quinto de la Ley de Comercio Exterior, pues le da esa atención a la Secretaría de Economía para efectos desde estudiar, proyectar, establecer regulaciones y restricciones no arancelarias, y por parte, bueno, pues de las autoridades aduaneras, pues sabemos que tiene atribuciones tanto el Servicio de Administración Tributaria y en el caso la Agencia Nacional de Aduanas de México, el hecho de que puedan en un momento dado comprobar que esas mercancías que han introducido, extraído de territorio nacional, bueno, pues hayan cumplido las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, sabemos que en temas de despacho, pues participa en este caso la ANAM. En postdespacho, pues sería el SAT, pues a través de esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Bueno, pues en concreto, sabemos que las regulaciones y restricciones no arancelarias pues se encuentran reguladas principalmente en el comercio exterior. Sin embargo, no hay una definición como tal, sino más bien una especie de clasificación en donde indica que estas regulaciones y restricciones no arancelarias, bueno, pues quedan constituidas como en el caso de los permisos previos, los cupos máximos, en el caso de mercado de país de origen, los diferentes tipos de certificaciones, las cuotas compensatorias y demás instrumentos. Ya, bueno, pues ahí veremos también para efectos de aduanas, pues también se incluye en este caso a las normas oficiales mexicanas. Ya sabemos que desde 2018 que hay una reforma en la ley aduanera, entonces donde se contempla que en este caso, bueno, pues las normas oficiales mexicanas pues se considerarán como regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Entonces, una parte importante, sobre todo en materia de infracciones. Sabemos que ese tipo de medidas pues deben de cumplir ciertos requisitos generales, y vamos a visualizar de manera muy particular en el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior, sobre todo aquellas regulaciones que son aplicadas al momento de la importación, que se deben de cumplir estos 6 puntos, ¿no? Primero, pues corregir desequilibrios de la balanza de pagos, que digo, aterrizándolo al tema de trabajo forzado, forzoso, obligatorio, bueno, pues básicamente lo vamos a identificar que eso se aplica conforme a los tratados o convenios internacionales. Y bueno, pues hay otras figuras como reciprocidad impositiva
en el extranjero, el tema de las mercantilizadas y prácticas desleales de comercio internacional y situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en materia de salud, seguridad, sanidad o ecología. Bueno, hay otro elemento importante porque sabemos, bueno, pues que en el caso de los tópicos, como es el de las regulaciones y restricciones no arancelarias, someterse a opinión de la Comisión de Comercio Exterior. Sabemos que la Comisión de Comercio Exterior, bueno, pues se integra por algunas secretarías de Estado y otras instituciones públicas. Y aquí, de manera muy particular, este acuerdo que fue publicado el 17 de febrero de este año en el Diario Oficial de la Federación, pues por lo menos en el preámbulo tiene ese párrafo en donde se indica que este instrumento normativo fue sometido a opinión, pues en este caso de la Comisión de Comercio Exterior. Entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación. Además, bueno, pues que se deben de identificar las fracciones arancelarias, pero ahí, bueno, pues viene una salvedad que ahorita vamos a comentar. Como ustedes saben, en el caso de la aplicación de estas medidas no arancelarias, pues se debe de precisar a través de fracciones arancelarias. Tenemos ahí distintos fundamentos legales, el 20 de la Ley de Comercio Exterior, el 26 también de la Ley de Comercio Exterior que hace alusión a las normas oficiales mexicanas y por supuesto el artículo 36A de la Ley Aduanera en donde especifica, bueno, pues que todas estas medidas deben de precisarse a través de fracción arancelaria. Y bueno, pues aquí sabemos que hoy en día tenemos alrededor de 8,177 fracciones arancelarias. Entonces, esta parte también es importante, más allá de la modalidad de los aranceles que tengamos, ¿no? En el caso específico o el mixto, tenemos esta cantidad que aquí es donde resulta importante porque si nosotros tomamos en cuenta el volumen de fracciones arancelarias que tenemos, bueno, pues debemos de hacer ese comparativo de regulaciones de todas las que existen, aquellas medidas no arancelarias que yo llamo de esta forma porque sabemos que pues una regulación y restricción no arancelaria pues es aquella medida que no es hacer, de lo contrario pues sería una regulación, en este caso arancelaria. Entonces vamos a visualizar en la práctica que hay algunas medidas que en este caso regula tanto la Secretaría de Decreto Público y el Servicio de Administración Tributaria y otras que evidentemente conforme a la Ley de Comercio Exterior, como les decía, son reguladas por la Secretaría de Economía y conjuntamente con otras secretarías de Estado. Pero aquí básicamente lo que quiero ilustrar es el volumen que tenemos por parte de aquellas que regula la Secretaría de Decreto Público, el Servicio de Administración Tributaria, en donde pues tenemos aproximadamente alrededor de 5,778 fracciones arancelarias, que esto representa el 70,66%. Ahora, obviamente la identificación se hace de manera individual. Sabemos que en la práctica vamos a tener algunas fracciones arancelarias que pueden tener más de una regulación. Por ejemplo, en el caso del textil, por ejemplo, tiene precio estimado, tiene padrón sectorial del anexo 10, está en el anexo 2, por ejemplo, del decreto IMEX, en donde es una mercancía restringida, pero también tenemos, bueno, los permisos automáticos conforme al anexo 221 de esta Secretaría de Economía. Entonces, a veces la contabilización que realiza la autoridad es una fracción que está sujeta a una regulación. Sin embargo, aquí en este recuadro, pues más bien yo lo contabilizo de manera individual, ¿no? Si una fracción está regulada en 4 instrumentos distintos, bueno, pues yo lo contabilizo por 4. Por eso es que a veces los números se ven más elevados, ¿no? Como dice el gobierno, pues yo tengo otros datos y por eso les digo cómo es que lo contabilizo. Y adicionalmente vamos a tener aquí en este listado todas esas regulaciones que les digo
impone en un momento dado la Secretaría de Economía o que trabaja de manera coordinada con otras secretarías de Estado, pues ya sabemos ahí temas de Semarnat, de la SADER, de COFEPRIS, por parte de la SEDENA, Secretaría de Cultura, CENER, etcétera. Aquí todavía no pongo el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque en realidad no hay todavía una resolución en donde se indique cuántas fracciones arancelarias o tipos de mercancía están sujetos a esta restricción o prohibición para que puedan ser introducidas a territorio nacional. Básicamente, por eso es que todavía no lo ubico en este listado, pero vean, tenemos alrededor de 16,546 que representaría, vean, arriba de esas 8,177, es decir, el 202,35%. Y aparte, pues también debemos de identificar esas regulaciones y restricciones no arancelarias de acuerdo con los regímenes aduaneros. Aquí solamente lo señalo de manera indicativa, pero veamos que en el acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplica para cualquier régimen aduanero, ¿no? Obviamente cualquier régimen aduanero, pero que sea de importación o de introducción a territorio nacional. Entonces esta parte pues, también es importante y quise poner este instrumento de restricciones al régimen de importación, que también aplica obviamente para las exportaciones, pero tradicionalmente nosotros visualizamos la regulación y restricción no arancelaria, como les decía, a través de una autorización, de un aviso, de un permiso, de una certificación, ya vimos el marcado, la cuota compensatoria, etcétera. Sin embargo, vamos a visualizar ya en la práctica que tenemos ese tipo de instrumentos en donde se establece una restricción que hace bastante tiempo se denominaba este acuerdo por el que se prohíbe la importación o exportación y después fue modificado porque sabemos, bueno, pues que en este caso las provisiones solamente deben estar establecidas en ley, como la ley de los impuestos generales de importación y exportación, en donde se establecen ciertas prohibiciones de mercancías que atenten contra la salud, contra la moral, contra la flora y fauna, etcétera. Y, por ejemplo, en la ley aduanera que tenemos las mercancías que están prohibidas, que es el tema de los hidrocarburos. Y era un instrumento que establecía ciertas provisiones, pero que después fue reformado en cuanto a su título y se habla de estas restricciones. Obviamente, aquí estas medidas pues aplican para esos países o grupos bélicos o que llevan a cabo actos terroristas. Y bueno, pues básicamente pues es un mandato deriva del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde indica que se deben de aplicar, en este caso, ciertas sanciones económicas a estos grupos de países. En ese sentido, bueno, pues aquí de manera particular tenemos estos 12 países y viene una lista de mercancías, donde muchas de ellas pues son armas, aparatos y accesorios, productos suntuarios, así como vehículos relacionados con actos bélicos que no se pueden importar o exportar a territorio nacional. Sin embargo, no hay una autorización, ¿no? Porque básicamente se está diciendo esas mercancías que provengan de esos países no se pueden introducir o extraer a territorio nacional. Sin embargo, les da el tratamiento de regulación y restricción no arancelaria y sobre todo lo vemos en la parte de los fundamentos. Bueno, ya para entrar en materia después de esta introducción, pues la parte importante que vamos a visualizar sobre el trabajo forzado, forzoso u obligatorio, básicamente les decía yo que en principio está regulado en este tratado internacional. Sin embargo, en el TIPAC se establecía una medida sí restrictiva, pero no como tal de prohibición. O sea, lo que se establecía era de que se iban a eliminar todas esas formas de trabajo forzoso obligatorio y cada parte iba a desalentar es la introducción de esas mercancías, pero no se establecía como tal una prohibición. Entonces,
En el TEMEC, en particular en este artículo 23.6, pues deja claro pues, que las partes, que en este caso Estados Unidos, México y Canadá, pues deben de trabajar de manera conjunta y sobre todo establecer estas medidas de prohibición para que las mercancías que se introduzcan a territorio nacional, pues obviamente no provengan de trabajo forzoso u obligatorio. Entonces esta parte sí es importante, sobre todo porque pues ya se establece una restricción para la introducción de estas mercancías, pero también debemos de observar que pues no fue de manera inmediata, porque recordemos que el tratado pues tuvo vigencia, ¿no? En 2000, el año 2000, a mediados del 2000. Entonces, bueno, pues ya imagínense, ¿no? Prácticamente 3 años después, hasta este 18 de mayo que tuvo vigencia este acuerdo. Pues ahora, el concepto de trabajo forzoso obligatorio, obviamente, se está tomando en cuenta el de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo internacional que es el que aborda este tema, que de hecho estaba leyendo ahí directamente en la página de la Organización Mundial de Comercio, que no se ha involucrado de fondo en esos temas, bueno, porque el organismo competente pues sería la OIT, ¿no? Y aquí básicamente el concepto que define qué es el trabajo forzoso obligatorio, pues como sabemos es todo trabajo o servicio que se exige de manera particular a un individuo y que esto incluye a los menores de edad bajo esta amenaza de una pena cualquiera, para lo cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Entonces es un concepto muy amplio. Sin embargo, esto se ha instrumentado o identificado con estos conceptos o indicadores que puso la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo forzoso. Pues aquí identificamos, por ejemplo, el abuso de la vulnerabilidad, el engaño, la retención de salarios, violencia física y sexual, el aislamiento, restricción de movimiento, la parte que tiene que ver con servidumbre de deudas, retención de documentos de identidad, condiciones de vida y de trabajo abusivas, exceso de horas extras, esa ya sabemos que no aplica a los aduaneros, intimidación y amenazas. Bueno, de manera general se toman en cuenta esos indicadores. Recientemente que fue publicado una guía por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ahí en este caso veremos que hace referencia a cada uno de estos indicadores, lo cual, bueno, pues anterior a esta publicación, pues no teníamos esa guía, ahora ya la tenemos y creo que es una parte importante que debemos de consultar. Les decía yo que el caso de Estados Unidos pues, está un poco más avanzados, que de hecho ellos tienen una app, una aplicación en donde se puede verificar incluso qué países de alguna manera han sido investigados por Estados Unidos en donde se realizan estas malas prácticas. Entonces ahí pueden ustedes consultar esta aplicación y bueno, pues van a ver en el caso de México en particular que ha tenido dos temas, en el caso del tomate, y bueno, pues también te habla en el supuesto del chile, en donde ha habido esta investigación e incluso no retención de mercancías por parte de los Estados Unidos. Entonces, ya para concluir básicamente con esta parte, primero, bueno, pues tenemos ese instrumento en donde, bueno, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues básicamente reconoce lo establecido por el TEMEC en esta materia y, bueno, pues aquí básicamente se establece que todas las fracciones arancelarias, es decir, las 8,177 fracciones, pues evidentemente no deben de elaborarse bajo estas condiciones de trabajo forzoso obligatorio
y que estas mercancías se introduzcan bajo cualquier régimen a territorio nacional. Y para ello, pues se va a llevar a cabo un procedimiento administrativo, que aquí, bueno, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sería la autoridad competente. Esto, pues, es importante. Aquí, básicamente, a través de las oficinas de representación. Y yo aquí, de hecho, la vez pasada les había presentado este procedimiento. Sin embargo, ahora que salió la guía, miren, hay unos temas también interesantes y hice algunas pequeñas modificaciones sobre esta parte. Y ustedes van a visualizar, por ejemplo, que en el caso de la solicitud puede ser de manera oficiosa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a solicitud de parte interesada, que puede ser una persona física o moral constituida en México. Y evidentemente se menciona que esa solicitud va a poder presentarse en la ventanilla digital o en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, de entrada, pues en la ventanilla todavía no hay una opción para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No obstante que no esté ese medio electrónico por el momento, se pudiera en un momento dado presentar en las oficinas de representación o bien por correo electrónico, que de hecho es este correo de buzón trabajo forzoso @secretariadeltrabajo.prevencionsocial.gov.mx viene en la guía. Este correo pues, no viene en la publicación del acuerdo, sino que viene en la guía. Y obviamente, una vez que se hace su solicitud, la autoridad puede realizar un requerimiento dentro del periodo de 20 días y se debe atender dentro de los 5 días hábiles siguientes. Esta parte de atender el requerimiento, por ejemplo, no viene dentro del acuerdo, pero sí en la guía. Entonces hay que tomarlo en consideración. Desde mi perspectiva, pues un procedimiento administrativo, pues lo está tomando como referencia la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y seguidamente, pues la autoridad laboral pues va a revisar si existen o no elementos. Si no existen elementos, se notifica y archiva el expediente y bueno, pues en este caso el solicitante puede volver a presentar una nueva solicitud. Ahora, algo que me pareció sumamente importante, pues es que también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y conjuntamente con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esa es una coordinación que menciona en este caso en la guía, pero viene esta parte, sí está regulada dentro del instrumento, en donde pues estas autoridades extranjeras pueden proporcionar información que le solicite pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obviamente en aras de esta colaboración coordinada que se lleve con esas autoridades competentes. Sin embargo, hay una parte que me pareció importante, sobre todo el hecho de que incluso, por ejemplo, en el caso de Canadá o el caso de Estados Unidos, las autoridades pueden proporcionar ciertas investigaciones a México y si ya existen algunas resoluciones, pues se pueden aplicar en sus términos, lo cual, bueno, pues ahí yo estaría visualizando pues que extranjeros están haciendo el trabajo y obviamente, bueno, pues de alguna manera, en el caso de las autoridades, lo estarían aplicando en nuestro país y ahí creo que es un tema importante porque, por ejemplo, sabemos que ahorita en el caso de Estados Unidos, pues ya incluso tiene una regulación específica para una región de China, que es Uyghur, y esa parte creo que a lo mejor puede tener una incidencia de manera futura, en donde también se empiezan a hacer este tipo de ya prohibiciones para que se introduzca la mercancía. Bueno, otro punto importante es que si ya hay una resolución y también se puede hacer un requerimiento para que se proporcione en un momento dado mayor información. En caso de que falte, bueno, pues se estará también otorgando el plazo de 20 días para
manifiesta lo que su derecho convenga, y pues la autoridad tiene el plazo total de 180 días hábiles, los cuales pueden ser prorrogables por otros 180 días hábiles, o sea, en total 360 días hábiles, y en este caso estaría emitiendo una resolución en donde pues si existe o no, acredita que exista el trabajo forzoso obligatorio. En caso de que exista, pues se estaría publicando en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también lo informaría, se menciona en esta guía, se estará informando a la autoridad aduanera, que en este caso sería la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Hasta aquí me voy a quedar. Vienen, hay otros puntos relevantes, sobre todo porque al darle el tratamiento de una mercancía prohibida, pues sabemos que también hay un impacto en las operaciones que realiza el agente aduanal. No obstante, que esto se puede visualizar desde diferentes perspectivas. Este acuerdo básicamente regula mercancías de importación, pero también sabemos que nuestro país pues puede llevar a cabo ciertas acciones o ciertas actividades en el comercio nacional. O sea, no precisamente lo tenemos que visualizar como que siempre vamos a ser exportador, ¿no? Y luego sabemos que existen ciertos procedimientos o criterios que ciertos países y que queremos aplicarlos a nuestro país, pero aquí estamos hablando de mercancías de importación, pero también en el comercio nacional. Y acuérdense que el comercio nacional pues tenemos una ley en particular para prevenir, sancionar y erradicar lo que viene siendo la trata de personas, que eso también es importante, ¿no? Y ya para finalizar, si me ayudas, es ahí para poner un pequeño video y darle paso aquí a Karen. Este video me pareció interesante porque, bueno, pues aquí lo que hacen, hay unas minas de cobalto. Digo, pon el video, digo, más bien pon el sonido, pero... People, the hungry, the crying, my Lord, can you hear me sing? What more can I say? They be working every day. All them kids, they deserve to have fun, Baba God, can you hear me sing? This goes out to my people. Hey, no Congo, no front. Creo que es todo, ¿no? Ahora se los voy a pasar aquí y por el chat. Está pegajosa la canción, pero no está divertida. Digo, para que más o menos se den una idea, ¿no? Bueno, aquí hacen alusión al iPhone, pero es para todos los teléfonos, ¿no? De entrada, por eso lo habían hecho ese video, pero para que se den una idea, ¿no? Que este mineral, el cobalto, que se ocupa también pues para fabricar teléfonos celulares. Y bueno, pues adelante, Karen. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Denme una oportunidad aquí de compartir pantalla. Y pues bueno, la verdad es que este es un tema bien interesante y bien extenso que le podemos dar un montón de enfoques, ¿no? Ahorita yo creo que con media hora cada quien, el doctor Ricardo y yo, nada más les vamos a alcanzar a dar una probadita, pero pues con la idea de que todos comprendamos como la importancia y lo interesante de este tema, ¿no? Porque si bien es algo que al menos aquí en México apenas se está empezando a implementar, en Estados Unidos también a partir de este año ya es algo obligatorio, entonces pues conforme vaya pasando el tiempo más lo vamos a ir implementando y vamos a ir viendo otros métodos y otras herramientas para pues para estar en cumplimiento, ¿no? Entonces seguramente vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguirle dando otros enfoques, ¿no? En esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito
en el tema del análisis de riesgos de la cadena de suministros y mencionando también un poquito ahí lo que nos indica la certificación CITIPAD, ¿no? CITIPAD a partir de este año, de inicios de este año, en enero, este tema del trabajo forzoso, si bien ya formaba parte del perfil de seguridad desde 2020, era un should, como dicen ellos, ¿no? Recordemos que el perfil de CITIPAD se divide entre las medidas que recomiendan o que deberíamos de estar implementando y las que son pues obligatorias, ¿no? Que son un must. Entonces, a partir de este año, el tema del trabajo forzoso pasa de ser un should a ser un must. Entonces, ya no es un debería, sino que ya lo debemos de aplicar, ¿no? Entonces, pues bueno, viéndolo desde la parte del análisis de riesgos, recordemos que el análisis de riesgos, ya sea que seamos certificados o no, es un tema bien importante que tenemos que estar realizando en nuestra cadena de suministros, al menos una vez al año o en caso de que cambien circunstancias, ¿no? Este nuevo requerimiento yo lo considero como una nueva circunstancia que tenemos que tomar en cuenta, entonces definitivamente recomiendo actualizar nuestro análisis de riesgos, ya sea si solamente somos OEA, si solo somos CITIPAD, si somos ambos o si todavía no somos certificados, ¿no? Porque es un tema bien importante que nos va a ayudar a identificar qué medidas necesitamos implementar para asegurar nuestra cadena de suministros. Entonces, nada más dando un repaso rápido de a qué nos referimos con el análisis de riesgos, de qué se trata. Recordemos que este análisis nos ayuda o tiene por objetivo que detectemos todas las amenazas y todas las vulnerabilidades a lo largo de nuestra cadena de suministros, tanto internas, a eso nos referimos con vulnerabilidades, o amenazas externas, ¿no? Por ahí temas relacionados con nuestro trayecto, con nuestra logística internacional, con nuestros socios comerciales, con todas las amenazas que puede haber allá afuera, pero también desde el lado interno, ¿no? Entonces, todo esto comprende el análisis de riesgos y la idea es que todas estas amenazas y vulnerabilidades que vamos a llamar riesgos, les demos una ponderación, ¿no? Las calculemos para saber si son un nivel de riesgo alto, que definitivamente tiene que contar con una mitigación, o si es un nivel de riesgo a lo mejor bajo, que puede que sea aceptable, o que a lo mejor nos lleve a implementar mejores prácticas, ¿no? Entonces, para poder ponderar esos riesgos y determinar si son altos, medios o bajos, pues tenemos que tomar en cuenta la probabilidad de que nos suceda, o sea, de que se materialice ese riesgo, la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables somos con las medidas ya existentes implementadas, y el nivel de impacto o la consecuencia que esto traería para la empresa, ¿no? Entonces, definitivamente este tema de contar con trabajo forzoso dentro de nuestra cadena de suministros es un riesgo porque nos podría llevar a temas pues de multas, de requerimientos, de detenciones de nuestro producto, de afectaciones a nuestra cadena de suministros en general, de afectaciones a nuestras certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que agregarlo en nuestro análisis de riesgos, actualizarlo, ya sea que nos toque por temporada anual o no, definitivamente se tiene que agregar, ¿no? Recordemos que el análisis de riesgos, yo siempre les digo, es un documento vivo, ¿no? No es algo que podamos hacer y dar carpetazo, sino que tenemos que estar constantemente vigilando qué riesgos aumentan, qué riesgos son nuevos, se añaden, como es el caso de este tema, ¿no? Entonces, repasando también un poquito aquí las directrices que nos indica el ISO 31010 para el análisis de riesgos,
Recordemos que este ISO, esta metodología de análisis de riesgos es obligatoria para las empresas OEA. Es decir, si somos OEA, tenemos que estar implementando esta metodología para realizar nuestro análisis de riesgos. Y en el caso de empresas que nada más son CITIPAD, pues no nos menciona este ISO, pero sí nos menciona la metodología famosa de los 5 pasos, que es bastante parecida, ¿no? Tiene bastantes puntos en común. Entonces yo siempre recomiendo que sigamos esta metodología, ¿no? Que recordando un poquito, nos habla de ciertos pasos a seguir, como son establecer el contexto de nuestro análisis de riesgos, que en este caso pues es nuestra cadena de suministros completa, con todos las áreas y los actores que están involucrados o que forman parte de esta cadena. Identificar cada uno de estos riesgos a lo largo de nuestra cadena de suministros, analizarlos a fondo para determinar la causa raíz, o sea, el riesgo específico, ¿no? Porque pues si nada más ponemos un riesgo general como, no sé, contaminación en una carga, pues eso es demasiado general, ¿no? Porque una contaminación puede ocurrir de 1000 maneras, ¿no? Entonces, identificar esa causa raíz y evaluar, así como decíamos, el nivel de riesgo, ¿no? Darle una ponderación, tomando en cuenta qué tan probable es que me suceda, qué tan vulnerable soy con mis medidas existentes y cuál sería la consecuencia de que esto me ocurriera, ¿no? Regularmente sumamos o multiplicamos un valor que nosotros asignemos y eso nos va a dar determinar el nivel de riesgo, ¿no? Y por último, lo más importante es darle un tratamiento a ese riesgo, ¿no? Una vez que lo identificamos, que sabemos qué tan probable es que nos ocurra o no, pues tenemos que dar una acción, ¿no? Para poder mitigar ese riesgo, sobre todo si nos está saliendo alto, porque definitivamente necesitamos mitigarlo, darle un valor menor, o en caso de que no sea un riesgo alto, pues que sea una mejor práctica, ¿no? A lo mejor no algo tan catastrófico, pero que sí tenemos que actuar, dependiendo de las medidas existentes. Entonces, eso implica nuestro análisis de riesgos, hay que tomarlo en cuenta, recordarlo, y mencionando ya un poquito como tal el requerimiento de CITIPAD, como les decía, ya forma parte del perfil, desde el año 2020 nos lo mencionaba, por aquí en la parte de abajo, aquí disculpen el Spanglish, pero pues lo estamos mostrando directamente de cómo es en el portal de CITIPAD, ¿no? Nos dice aquí el perfil, nos pregunta que si tenemos un programa de social compliance o de cumplimiento social implementado que trate cómo nosotros como compañía aseguramos que los productos que se transportan hacia Estados Unidos no fueron pues producidos, manufacturados, ya sea parcialmente o completamente, con formas prohibidas de trabajo, ¿no? Como decíamos, trabajo infantil o trabajo forzoso, ¿no? Entonces, pues nos pregunta si tenemos este programa de social compliance y cómo incluimos este componente. Ahora, como les mencionaba al principio, desde el 1 de enero de 2023, este criterio cambió de should a must, o sea, de debería a que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, todas las empresas certificadas CITIPAD ya están obligadas, ya sea sin importar la modalidad y sin importar dónde estemos ubicados, ¿no? Entonces, ahora sí nos dice, tenemos que tener este programa de social compliance que mencioné este punto, ¿no? Cómo aseguramos que nuestra cadena de suministros está libre de este tipo de trabajo pues prohibido, ¿no? Ahora, en meses pasados, me parece que fue en el mes de abril, se publicó una alerta, como le llaman CBP,
en el portal de CityPath. Los que ya están certificados pueden entrar ahí al área de documentos y pueden descargar este archivo. Nosotros tratamos de estar publicando boletines con este tema. La verdad es que es algo extenso, apenas publicamos por ahí una pequeña introducción muy general, pero lo vamos a estar desglosando, ¿no? A través de varios boletines, así que los invito a estar ahí al pendiente de nuestros boletines en la página de TLC. Y pues es un documento muy interesante, vale la pena que lo leamos, y nos menciona o nos recomienda algunas acciones a implementar para cumplir con este punto, ¿no? Primero que nada nos dice que pues tenemos que involucrar a nuestros socios y a las partes interesadas en este tema, ¿no? Yo aquí, los stakeholders, ¿no? Como les decimos. Entonces, yo aquí rescataría que al menos como empresas mexicanas definitivamente tenemos que apoyarnos de nuestro corporativo. Muchas veces me dicen, no, pues es que los materiales que nosotros importamos de China o de otros países que están ahí en riesgo con estos puntitos, nos dicen, no, pues corporativo es quien se encarga de encontrar a los proveedores y ellos hacen toda esa parte y a mí nada más me mandan la materia prima, ¿no? Que está bien, pero entonces pues tenemos que trabajar con el corporativo porque es nuestra parte interesada y también nuestro socio comercial directo, trabajar con ellos para que pues entre ellos y nosotros podamos estar en cumplimiento de este punto, ¿no? De asegurarnos que no haya trabajo forzoso en nuestra cadena de suministros. Entonces, hay que tener forma de trazar toda nuestra cadena de suministros y darle esa importancia pues a los stakeholders, a nuestro corporativo y a nuestros principales socios comerciales, ¿no? Después nos dice que tenemos que analizar los riesgos y los impactos, que ahorita en la siguiente filmina ya para finalizar lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y también nos dice que tenemos que mantener una estrecha comunicación, ¿no? O sea, definitivamente agregar este punto a nuestras políticas internas, a nuestras capacitaciones, a las declaraciones que hacemos pues con el personal interno, pero también con nuestros socios comerciales, etcétera, ¿no? Que sea parte de esa comunicación y de esa cultura de la seguridad que nosotros tanto mencionamos, pues también agregar este punto, ¿no? De la prohibición de trabajo forzoso. Entonces, eso nos lleva al siguiente, que ya más o menos mencioné, que es llevar a cabo entrenamientos a lo largo de la cadena de suministros. Obviamente, pues somos responsables de los entrenamientos a nuestro personal, con el fin de que a la hora de estar seleccionando y evaluando socios comerciales, podamos, o el personal encargado de eso, pues pueda detectar focos rojos que ya más o menos nos mencionó el doctor Ricardo ahorita, pues que nos lleven a detectar trabajo forzoso en nuestra cadena de suministros, ¿no? Entonces, por eso es que son tan importantes estos entrenamientos y hay que tratar de que nuestros socios comerciales también los estén llevando a cabo, ¿no? Y eso a través de las auditorías, a través de estos mismos evaluaciones y reevaluaciones, pues revisar este punto, ¿no? También hay que requerir códigos de conducta a nuestros socios comerciales. Hay que implementar uno nosotros, código de conducta que prohíba este tema del trabajo forzoso, y nuestros socios comerciales a su vez tenemos que asegurarnos que cuenten con uno. Entonces es mucho trabajo en equipo, es mucho negociar, mucho estar sobre nuestros socios comerciales con todos estos temas, ¿no? También nos dice esta información de CityPath que tenemos que permitir o establecer de alguna manera reportes confidenciales o anónimos, ¿no? O sea, un mecanismo que permita que cualquier empleado o cualquier externo nos pueda informar de forma confidencial o anónima
pues alguno de estos temas, ¿no? Incidentes en general, pero incluir tema de trabajo forzoso, ¿no? También nos dice que tenemos que tener obligaciones contractuales, ¿no? O sea, que este tema de la prohibición del trabajo forzoso en nuestra cadena de suministros sea parte de nuestros contratos con nuestros socios comerciales, con nuestros proveedores, ¿no? Ahora sí que cuentas claras desde el principio, desde que estamos seleccionando a un socio o evaluándolo, ¿no? Que sea parte de estos contratos. De igual forma hay que estar monitoreando el cumplimiento, esto a través de las reevaluaciones, ¿no? Sobre todo de las auditorías que hagamos a nuestros socios comerciales críticos, revisar que podamos identificar focos rojos, ¿no? Que nos lleven a investigar más a fondo, en caso de alguno de estos focos rojos que ya nos mencionaba el doctor para detectar trabajo forzoso, ¿no? Entonces, aquí está una de las grandes importancias de estar realizando auditorías periódicas a nuestros socios, ¿no? Por ahí en pandemia se dejaron un poquito de lado, hay empresas que se atrasaron bastante en estas auditorías, que por ahí no se permitían visitas de personas externas a las empresas y todo, pero ya en este punto, acuérdense que ya ahora sí ya no estamos en pandemia, entonces ya en este punto es bien importante, tanto para temas de trabajo forzoso como para temas de seguridad, ya reanudar definitivamente las auditorías a nuestros socios comerciales, y si por algún tema de agenda, de viaje, de restricción, de lo que sea, no se permite una visita presencial, al menos estar llevando a cabo auditorías virtuales, ¿no? Porque pues no es lo mismo una auditoría virtual que una presencial, pero también es mejor que no hacerlo, ¿no? Es mejor que nada. Entonces, sí necesitamos estar monitoreando el cumplimiento por estos medios. Y en caso de detectar alguna violación a estos acuerdos, o sea, detectar ahí un foco rojo que a lo mejor esté cayendo en algún trabajo forzoso, nos dice aquí la información de CBP que pues hay que tratar de trabajar con este socio para que se desista de estar realizando estas actividades, o sea, trabajar de cerca con ellos para que se deje de trabajar de esta manera, o en caso pues de no tener cooperación, de no tener respuesta, de que no lleven a cabo nuestras recomendaciones, pues definitivamente cortar relación con ese socio, ¿no? Para que no nos afecte a nosotros. Entonces, volviendo un poquito al tema que les decía de analizar los riesgos y los impactos que puede tener nuestra cadena de suministros, pues lo que nos dice es que tenemos que identificar este riesgo y documentarlo, ¿no? A través de nuestro análisis de riesgos. Como decíamos, pues nos puede afectar nuestras operaciones de comercio exterior, nos puede afectar, nos puede llevar a detenciones de producto, nos puede llevar a requerimientos o afectaciones a nuestras certificaciones, ¿no? Entonces, pues hay que desarrollar estrategias y mitigar estos riesgos por medio de este análisis, y hay que utilizar las herramientas y las guías que nos dan pues tanto el gobierno como las organizaciones, como las asociaciones, ¿no? Entonces, nos dicen que los pasos clave para este análisis, primero que nada, es tener una visibilidad completa de la cadena de suministro, ¿no? Y suena bien fácil, pero yo creo que es el punto en el que más se nos complica, ¿no? Porque muchas veces no tenemos claro exactamente quién es nuestro proveedor, de todos los productos que estamos trayendo, que estamos manufacturando, transformando, de dónde vienen, quién los produjo, cómo los produjo, pues muchas veces ahí se nos complica, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que empezar poder trazar hacia atrás toda nuestra cadena de suministros y ver en qué condiciones laborales pues se generan estos productos, ¿no? Y con esto nos va a ayudar a detectar focos rojos.
Y pues tenemos que estar utilizando recursos e información confiable y creíble para determinar el nivel de riesgo de la cadena de suministros. Y están muy interesantes los documentos que nos comparte por ahí CBP. Yo creo que en un boletín próximamente se los estaremos compartiendo, pero si tienen acceso al portal de CITIPAD, pues ahí viene este documento con todas estas ligas, ¿no? Entre ellas es uno de los que ya mencionó previamente el doctor Ricardo, que es los indicadores de trabajo forzado, de la Organización Mundial del Trabajo. También la lista de productos producidos, valga la redundancia, por trabajo infantil de Estados Unidos, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. También hay una herramienta, el Better Trade Tool, de ILAB de Estados Unidos también. Hay por ahí una página con todo el listado de empresas relacionadas con withhold release orders o material o operaciones donde les detuvieron la mercancía, están por país y vienen los nombres de las empresas que están relacionadas con este tema. Entonces, es un buen mecanismo, una buena herramienta para revisar que alguno de nuestros proveedores no esté ahí enlistado, ¿no? Y pues la estrategia para prevenir la importación de productos minados, producidos o manufacturados con trabajo forzoso de la República de China, ¿no? También este documento está muy interesante. Sí, son varias, una inversión de tiempo, aventarse todos estos documentos, pero es muy interesante y definitivamente nos da muchas herramientas para estar identificando trabajo forzado a lo largo de nuestra cadena de suministros, ¿no? Entonces, pues con esta probadita los dejo. Yo sé que es un tema bien extenso que seguramente vamos a seguir hablando en adelante, no solo por la certificación, sino por la seguridad de la cadena de suministros y la prevención del trabajo forzado en nuestra cadena de suministros. Entonces, pues espero que les sirva mucho la información y les voy a dejar mi correo aquí en el chat, que yo creo que la mayoría ya lo tiene, pero para en caso de dudas y comentarios, o si gustan también que les comparta el documento mencionado en el que está en el portal de CITIPAD, ¿no? Con todas estas ligas. Y pues bueno, ya estamos poquito después de las 6, 7 en Ciudad de México, 7:02 en Ciudad de México. Doctor, yo ando aquí en Tijuana, así que de repente se me va. Así que pues no me queda más que agradecerles a todos los que se conectaron, los que estuvieron presentes en Facebook y aquí en el Zoom. Y pues agradecerle a nuestros ponentes del día de hoy, la maestra Karen Anaya, el doctor Ricardo Méndez. Siempre es un gusto escucharlos y en conjunto en un tema, pues mucho más. Así que si me permiten, doy lectura a un reconocimiento por parte de Hagamos un Trueque. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a la maestra Karen Anaya para hacer un trueque en la plática virtual con el tema Prevención de riesgos por trabajo forzado, el día de hoy 7 de junio, firmado por el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Karen. Y doctor Ricardo Méndez, le agradecemos el habernos acompañado y por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Prevención de riesgos por trabajo forzado, también el día de hoy 7 de junio y firmado de igual manera por el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a ambos, se los hacemos llegar y pues los vemos la siguiente semana, nos vemos el lunes para pues hacer un nuevo trueque con ustedes. Muchísimas gracias a todos y un placer verlos. Hasta pronto.